Era una noche en la que todo parecía susurrar un presagio oscuro. El viento ululaba a través de los árboles, y la luna, oculta tras nubes espesas, se rehusaba a iluminar el sendero terroso que llevaba hasta un viejo huerto. En ese huerto, envuelto en penumbras, yacía una pequeña hoja con un huevo solitario pegado a su superficie. Nadie habría prestado atención a aquel punto blanquecino, pues lucía tan inocente y frágil que jamás despertaría sospecha alguna. Sin embargo, en su interior latían las fuerzas más siniestras de la noche. Cuando por fin el cascarón se quebró, un ser retorcido y famélico emergió. Una oruga, pequeña en apariencia, con un insaciable anhelo que pronto comenzaría a convertir el silencio estrellado en la antesala de una vorágine de terror. Durante la madrugada, la oruga se deslizó penosamente por la hoja, abriéndose paso con un hambre que sus ojillos turbios no alcanzaban a ocultar. Cada mordisco producía un crujido áspero que resonaba en la quietud. No era un sonido particularmente fuerte, pero resultaba inquietante, casi como un cuchicheo que te acecha en la oscuridad. A pesar de su diminuto tamaño, la oruga devoraba con ferocidad, y algo en su cuerpo, un brillo opaco en su piel, hacía intuir una naturaleza bestial que ningún animalito tan inocente debería poseer. Sus anillos se contraían para avanzar con la lentitud de un reptil, y aquel silencio roto por suaves chasquidos parecía presagiar algo siniestro. Conforme el sol intentó amanecer, la oruga pareció fastidiada por la incipiente luz, como si la claridad traicionara su genuina esencia. Se escabulló entre los tallos y las hojas secas de aquel huerto, buscando mantenerse oculta. Nadie en los alrededores imaginaba que ahora, entre plantas y terrones de tierra húmeda, vivía algo que solo estaba empezando a comprender su infinito apetito. Esa mañana, un anciano granjero se acercó al huerto, sin percatarse de la extraña vibración que surgía desde el corazón de las plantas. El hombre se inclinó para revisar los brotes, y al acercar sus dedos hacia unas hojas recién rociadas por el rocío, notó un hueco en forma de mordida. Aún así, no prestó mayor atención. Pensó que se trataba de algún insecto común, y se marchó a seguir con sus labores. En las horas siguientes, la oruga continuó su camino, avanzando, alimentándose de cada hoja que encontraba. Pero pronto, las hojas no bastaron. Escasas gotas de rocío se mezclaron con un repentino deseo que iba más allá de lo vegetal. La oruga parecía ansiar algo más sustancioso, algo que llenara ese vacío que en lugar de disminuir, se agrandaba con cada bocado. Los colores de su piel se tornaban más opacos, casi negruzcos, y su cuerpo se ensanchaba de forma alarmante, como si dentro de ella habitara un cráter que no podía ser saciado. Llegada la noche, el huerto parecía envuelto en un velo de sombras aún más denso. No había luciérnagas, ni grillos. Todo callaba con la llegada de la oruga, que se arrastraba, hambrienta y voraz, apenas perceptible en la penumbra, pero con un siseo suave que helaba la sangre. Cada flor, cada pétalo, cada fruto, terminaba perforado y devorado en cuestión de minutos, dejando el huerto repleto de hollín vegetal y rastros oscuros de savia que goteaban sin compasión. Las hojas se mecían como si clamaran por escaparse del contacto con esos colmillos diminutos, retorciéndose en un movimiento que parecía imposible para algo que no tiene vida propia. A la medianoche, un gato merodeador se acercó al huerto, curioso ante las sombras vacilantes. Sigiloso, caminó por la cerca carcomida, contemplando el terreno en busca de algún roedor. De pronto, se topó con un bulto negro que zigzagueaba por la tierra. Fascinado y a la vez cauteloso, el gato se aproximó, oliendo el aire con sus bigotes crispados. La oruga se detuvo. Su cuerpo palpitó con un ritmo malsano y, con un chasquido húmedo, alzó la cabeza hacia la mirada amarillenta del felino. Un segundo después, nadie sabría describir con precisión lo que ocurrió, un sonido gutural, un chillido breve, el latir frenético de la noche, y el silencio se apoderó de cada rincón. Cuando la luna volvió a asomarse, el gato había desaparecido, y en la oscuridad, la oruga se contorsionaba como si saboreara algo más que savia o pulpa vegetal.
Ahora, su piel tenía ciertas manchas escarlata difícilmente perceptibles a la distancia, pero eran innegables para quien se acercara lo suficiente. Con cada fase de la noche, aquella criatura continuó creciendo. No había forma de saciarla. Algunos pobladores empezaron a notar la ausencia de animales pequeños. Los conejos de los alrededores dejaron de manifestarse, las aves no acudían al huerto. Pronto, corría el rumor de un depredador misterioso que rondaba la zona. Pero nadie imaginaba que aquel culpable fuera una oruga, nacida de un inocente huevo. Sin embargo, sus dimensiones ya no eran mínimas, se había transformado en algo torvo, una aberración que se arrastraba con la lentitud de un reptil, dejando un rastro baboso que expulsaba un fétido olor dulzón. Sus ojos, fijos en la noche, reflejaban una llama ansiosa. Era como si algo la impulsara a devorarlo todo para saciar un designio repugnante y desconocido. Una madrugada, el anciano granjero volvió al huerto para descubrir que las plantas estaban totalmente despojadas de hojas. Todo estaba marchito y carcomido, como si un naufragio vegetal hubiera arrasado sin dejar piedad. Comenzó a preguntarse si lo que rondaba allí era mucho peor que un simple animal hambriento. Mientras revisaba el terreno con el corazón palpitante, dio unos pasos cautelosos y sintió el suelo inusualmente esponjoso. Observó huellas serpenteantes que se extendían más allá de la cerca. Con un nudo en la garganta, siguió el rastro hasta llegar a un cobertizo en penumbra. Trató de encender una linterna, pero antes de que la luz se hiciera estable, un jadeo húmedo se escuchó dentro del lugar. Un par de ojos siniestros relampaguearon en la oscuridad. Los segundos se volvieron eternos. El granjero no atinó a gritar. Sintió un terror tan hondo que sus piernas no le respondieron. De pronto, la oruga, o lo que fuera que había surgido de aquel huevo, se precipitó con un movimiento veloz y retorcido. Ni siquiera buscó huir, su objetivo era devorarlo. Un aullido se ahogó antes de que pudiera propagarse en la noche. Nadie escuchó nada, nadie advertiría la desaparición inmediata del anciano hasta el amanecer. Al día siguiente, su familia únicamente encontró herramientas tiradas en el camino, manchas difusas y el silencio del huerto vacío. Comenzó a sospecharse que algo macabro se escabullía por allí, pero aún no se podía precisar qué o quién era el responsable. La oruga, en su estado mutado, siguió creciendo. Cada día era más corpulenta, su piel se convertía en un manto rugoso lleno de surcos. Los restos de lo que consumía parecían conferirle propiedades imposibles, su tamaño se multiplicaba, y su hambre, lejos de saciarse, parecía incrementarse con cada nueva presa. Su cuerpo expulsaba un hedor penetrante, mezcla de suciedad y algo que recordaba la sangre cuajada. Nadie se atrevía a adentrarse en la zona, pues los rumores crecían y las historias eran cada vez más macabras. Algunos decían que habían visto una criatura arrastrándose por la vereda principal durante la madrugada, guiada por la tenue luz de la luna. Otros afirmaban que la habían escuchado zumbar como un enjambre siniestro. Con el paso de las noches, la oruga comenzó a buscar nuevos horizontes para su festín. Al quedarse sin alimento en el huerto, se arrastró hacia las sombras de la ciudad cercana. En las calles empedradas del pueblo, la quietud nocturna se rompió al sentir un rechinar que avanzaba lentamente, un roce en las paredes húmedas y un siseo áspero que rompía el silencio. Las casas dormían, ajenas a lo que estaba rondando. Fue entonces cuando, en las afueras, una mujer que se dirigía a casa tras un día de campo, divisó algo que reptaba por la calzada. A la luz mortecina de un farol, observó un cuerpo grueso y alargado con una hilera de marcas que palpitaban como si allí hubiera vida propia. Trató de retroceder, pero el suelo parecía haberse congelado bajo sus pies. No hubo tiempo para gritar. Un chillido desesperado se perdió en la noche mientras aquella masa oscura se alzaba, abriéndose paso con mandíbulas que se retorcían en un frenesí imposible. Las desapariciones comenzaron a multiplicarse. Nadie encontraba rastros concretos, más allá de charcos malolientes y huellas viscosas que cruzaban los caminos.
Las autoridades del pueblo, temblorosas ante el relato de la gente, organizaron peligrosas búsquedas nocturnas. Un grupo de valientes, armados con antorchas y palos, se adentró en las callejuelas, esperando encontrarse con un perro salvaje o un lobo extraviado. Sin embargo, lo que vieron los dejó sin palabras. La oruga, ya del tamaño de un enorme reptil, se escabulló entre las sombras a una velocidad impensable. Sus ojos brillaban con un halo maligno, y su cuerpo emitía un siseo que taladraba los oídos, un sonido que anunciaba la inminente cacería. Fue imposible perseguirla. Huía con movimientos sinuosos que parecían imposibles para un organismo tan grotesco. Durante la madrugada siguiente, la niebla cubrió el pueblo. La gente se encerró en sus casas, rezando o simplemente esperando que la pesadilla no se presentara en sus puertas. Pero la oruga, hinchada y corrompida por lo que tantos cuerpos habían alimentado, transitaba las calles solitarias, dejando el eco de su arrastre en cada esquina. En algún punto, llegó a la plaza principal. Faroles semiderruidos iluminaban sus anillos, y si algún desafortunado la hubiera contemplado a la distancia, habría visto en sus fauces restos de un festín abominable. Sin compasión alguna, la criatura atacó un hogar tras otro. El estruendo de puertas al romperse resonó en la noche, seguido brevemente por súplicas desesperadas que eran cortadas de forma abrupta. No había humanidad posible en esa bestia llena de un influjo tétrico que devoraba todo atisbo de vida sin pestañear. Y así, para cuando el alba amenazó con despuntar, la oruga ya había visitado varios hogares. Los rastros finales que quedaron fueron el silencio total, la ausencia de voces y las calles manchadas con sombras rojas que pronto ocultaría la bruma matinal. No quedaba un solo indicio de paz. Cuando el sol finalmente salió, su luz no fue recibida con alegría, sino con miedo. Las pocas personas que quedaban se asomaban con el corazón en un puño, desconociendo el destino de sus amigos y familiares. Comenzaron a evacuar el lugar, dejando los enseres más preciosos, abandonando casas, huyendo sin mirar atrás. Pero no había rumbo seguro, porque la oruga podía estar en cualquier rincón oscuro, aguardando para saciar su hambre infinita. Esa tarde, el ruido de pasos y gritos alimentó los instintos de la criatura. Sigilosamente, se movió por las calles, acechando a los que huían en masa. Nadie estaba a salvo. El aire olía a desesperación y cada latido humano parecía resonar, llamando la atención de la oruga. En su cuerpo, los latidos internos se mezclaban con el retumbar de las pisadas presas del pánico. La bestia, insaciable, seguía su marcha, encorvándose alrededor de cada esquina, deslizando su piel húmeda y corrosiva contra muros y puertas. Aquello ya no era un simple insecto, era un monstruo surgido de la oscuridad, un ente devorador que convertía la vida de todos en un abismo impenetrable. Al caer la noche, el pueblo, antes apacible, se había convertido en un cementerio fantasma. Las ventanas estaban destrozadas, y los techos de las casas parecían haber sido arrancados por garras enormes. Los pocos focos de electricidad parpadeaban, proyectando sombras deformes de algo que reptaba sin prisa, como si disfrutara de su nuevo reino de caos. No había futuro para quienes se atrevían a permanecer. En un último intento desesperado, un pequeño grupo se organizó y trató de esconderse en un refugio subterráneo. Mas el silencio de aquella penumbra, atravesado por el eco lejano de la oruga, resultaba aún más aterrador. Sintieron el crujir del suelo, el golpeteo amortiguado sobre las vigas y supieron que estaban acorralados. La bestia los olía, los presentía con una certeza escalofriante. En algún punto, las paredes retumbaron, el techo cedió, y la oruga descendió hacia ellos, dispuesta a asumir todo en la más absoluta oscuridad. A medida que su nefasta silueta se acercaba, no se oyeron palabras de despedida ni plegarias de arrepentimiento. El miedo los paralizó, el aire se volvió denso y el sonido de la bestia devoró cualquier intento de grito. Fue un final abrupto, la oruga extendiendo su hambrienta sombra, abarcando el espacio con una hedora podredumbre que anunciaba la inevitable noche permanente. Nada quedó después de aquello,
salvo un silencio que gritaba ausencias, un rastro borroso de un pueblo que alguna vez tuvo vida y que ahora se había convertido en tierra marchita bajo la tiranía de una criatura insaciable. El terror reinaría para siempre en esas calles, condenado a repetirse como un ciclo perpetuo de hambre y oscuridad. Sin nada más que decir, en la penumbra siniestra y sin final, la oruga siguió avanzando, siempre sedienta, siempre lista para devorar un nuevo destino. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.